todo en un video que hacen los ecologistas, Claro. ¿no? Como si fuésemos de otro, nosotros de otro, Sí, de otro como si no planeta. nos incumbiera. Claro, claro. Yo le veía a un viejo, pero también al nieto, pescadores. Me gusta mucho hablar con los pescadores, con los ojos hundidos, perdidos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el río es nuestra vida. Y la fuente de Son claro. mayoneros, familias enteras que, cuando vos decís, como dice Alejandra, la ecología, bueno, le están tocando su cultura, el ingreso a esa familia. Sí, 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 cambiando el eje de todo, no solamente la economía, ¿no? Sino todo el movimiento, todo lo que tiene que ver con la cultura, con todo. Porque dice que hay lugares en Paraná que tienen 24 centímetros. Sí, De sí, paso, sí, con sí. el Mempo, ¿qué descubrimos? Que el Paraná, bueno, ustedes tienen acá el Río de la Plata, que es donde termina el Paraná y se une con el río Uruguay y conforma el Río de la Plata. ¿Qué pasa? No hay ningún puerto que sea argentino. Son todos. Vos hablabas de los ferrocarriles. No hay puerto que sea argentino. Todo está privatizado. Qué Menem increíble. privatizó, vos decís, la guita sale por el puerto de Rosario. Claro, ¿Qué es eso? él lo hizo, pero nadie Nadie lo pudo revertir. Yo en Corrientes, ¿Y digo, por cómo ahora. es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Arrancamos Buenas noches. de esta manera, ¿no? Pensaba recién. Nosotros en Televisiones 10, llegaste al programa 10. Es un ¿Qué número número? justo para tener. Un número 10, perfecto, Teté Romero, un amigo de la casa. Te voy a hacer una presentación muy breve. Tiene un currículum y una experiencia fascinante. Algo de eso seguramente... soy hincha independiente. Hincha de Independiente, eso le voy a decir Primero que nada. Pero escritor, docente y editor. Gestor, mucha experiencia en gestión. Ahora entramos en eso, pero entramos en entrevisiones, arte y o política. El arte como una rama de la cultura, y recién hablaban del río, de pueblos cercanos y cuya vida está regida por el río, y en este caso de ahora, contaba recién, por un río desconocido, un río con poca agua, cómo cambia la cultura, cómo el medio ambiente es también la cultura, ¿no? Claro. Y cómo el arte es una de las patas de la cultura, no es todo. El entramado, el tejido complejo que es la cultura y del cual nosotros, seres humanos, somos parte de la naturaleza, ¿no? Hoy nos vamos a dedicar a pensar el arte, pero también estos temas. Un amigo de la casa, mucha experiencia en la gestión, hincha del Rojo, como dijo recién, y nos interesa Chaqueño. chaqueño del hermoso Noa, ¿no? Paranaense, chaqueño y Paranaense. Ah, ¿sí? Porque habitante del río Paraná. Ah, Nos interesa, Tete, conversar y conversar acerca de las experiencias, no como salidas, las experiencias subjetivas no como salidas porque creemos que las salidas son colectivas, pero sí de nutrirnos de experiencias subjetivas. En el caso tuyo, quiero decir que para mí personalmente es una alegría enorme, lo conozco mucho. La primera vez que lo escuché hablar a Teté Romero fue en la Biblioteca Nacional, en el mítico Macedonio, que no está más. Y cuando te escuché hablar por primera vez, nosotros veníamos pensando en la cultura, en pensar en un ministerio, en darle más institucionalidad y un montón de cosas más. Y lo escuché hablar y dije, existe una persona que tiene una sensibilidad de artista, pero que también tiene un pensamiento de gestión. Y me dio mucha alegría, y bueno, a partir de ahí establecimos una relación hermosa, una amistad compañera muy linda. Hemos hecho muchas cosas juntos, por eso tengo una alegría especial que estés acá. Te agradezco que hayas venido, te agradecemos. Y pensaba, esto que decía de las experiencias subjetivas, ¿cómo es eso de la sensibilidad puesta en función de la idea de transferir una experiencia subjetiva sensible de artista a un proyecto político plural y abarcativo y multiplicador de las experiencias artísticas, para fomentarlas y para sostenerlas a largo plazo en una Argentina que siempre decimos y soñamos, donde hijas, hijos, nietas y nietos puedan elegir ser artistas y tener un país que los empuje. Si eso es posible, plausible de ser
llevado a cabo. Así nomás arrancamos. Gracias, querido Juan, Rubén, Alejandro, un gusto estar compartiendo este espacio. Mi mamá, que vive todavía, siempre tenía una poesía para responder y yo creo que me acerqué al arte para entender a mi vieja. Yo entré en la secundaria en marzo del 76 y mamá un día me dijo, único hijo varón, a enterrar libros. Yo tenía El Eternauta de Héctor Germán Westergel sin leer la dictadura, me quitó eso, lo leí luego. Enterramos 600 libros en el patio de mi casa, mamá profesora de lengua y literatura. 600 libros. Y me acuerdo que en los momentos más desasosigados, mamá recordaba un poema de 1934 de Leopoldo Marechal. Decía, ¿y cómo salir de la noche sombría? Mucho más largo. Sí. La respuesta es, de todo laberinto se sale por arriba. Porque si uno solamente dice como consigna política, sin el arte, de todo laberinto se sale por arriba, le falta la fuerza dramática y poética de ¿y cómo salir de la noche sombría? Mamá lo decía en la dictadura, lo decía porque era profesora de lengua y literatura y no podía enseñar a Neruda, a García Lorca, a Miguel Hernández. Tampoco podía enseñar el Martín Fierro, ¿sí? La segunda parte. No podía dar literatura. Mi madre que había estudiado literatura. Y ante tu pregunta, yo siempre trato de contestar con otra poesía para dialogar con lo que me enseñó mi madre. Juan Gelman, el poeta que hizo de su dolor un nuevo lenguaje poético, decía, ¿en qué lengua puede hablar la soledad? En la poesía. Gelman nos enseñó que cuando le faltaban palabras, inventó una, deshijado. Viste que cuando vos perdés a tu pareja, a tu compañera, a tu compañero, quedás viudo, quedás viuda. Pero creo que en un solo lenguaje, en un solo idioma de todos los idiomas, existe una palabra para la experiencia de quien pierde a una hija, quien pierde un hijo. Ahora, ¿cómo lo resolvió Juan Gelman? Un neologismo. Creó una nueva palabra, deshijado, en carta a su hijo, Marcelo. Juan Gelman revoluciona, dice padrecimiento, desmadrecía. Pero además de dolor hay una ternura, pedacitos, dice, pedacitos de compañeros desparramados por el río de la Plata. Entonces a mí me parece que en momentos donde la experiencia parece angostarse, angustia viene de que se te achica el horizonte de mirada, qué bueno que es disponer del arte, porque me parece que sin el arte no llegamos a mirar por arriba, nos chocamos entre los pasillos del laberinto para ver quién es el culpable, y ahí nos tribalizamos, nos canibalizamos. Yo creo que el hombre se ha hecho hombre cuando compartió en comunidad frente al fuego. Esta escena siempre me gusta imaginar, el arte de dar y compartir la palabra. Y eran historias. Me parece que esto, ¿no? Hay algo que tiene el arte que es del orden de lo mistérico, del orden de lo atávico, va hacia los orígenes, pero siempre hay algo nuevo, como una nueva palabra, como una nueva manera de revisitar el amor. Vos decís, hay 5 o 6 grandes temas, porque no hay muchos más, a los que siempre volvemos. ¿Y por qué nos cautiva una historia si en el fondo, si te pones a lo bruto a hacer una síntesis a lo bruto, el tema es el mismo? ¿Qué es lo que te cautiva? ¿Qué hay de nuevo? ¿No? ¿Qué brillo le saca a la experiencia humana, a las pasiones humanas, el arte? Eso es para mí maravilloso como para conjugar, porque además es eterno, pero es histórico. Y si es histórico, ¿no es político? Qué hermoso, decía, bueno, Alejandra, Rubén, pero vos no lo sabés, nosotros
siempre solemos tener el fuego detrás de esa tapa negra, y después lo vas a ver. Hoy tuvimos medio por días un poco tardío, pero porque son días caldeados estos, sí. Para el arte y la política. Entonces el fuego no está, pero nos suele acompañar un fuego, así que esa imagen es hermosa. ¿Por qué pensás que vos, que tenés mucha experiencia docente, trabajás en la universidad, fuiste funcionario de un proyecto político, ¿por qué pensás que nos cuesta tanto como sociedad instalar este motor del arte como central en una emancipación final cultural como nación, en las escalas altas de la política? Porque el arte necesita de la dimensión del tiempo. Tenés que tomarte el tiempo. Y para tomar, es como decirte, ¿por qué no se lee literatura? Ojo, se lee muchísimo, hay nuevos lectores y lectoras. Porque hace falta tiempo. Nosotros tenemos 3 características de esta sociedad: velocidad, fugacidad e instantaneidad. Para detenerte, para asistir a una obra de teatro, para entender lo que hay detrás de un cuadro, de una obra visual, para disfrutar de un espectáculo musical, no del ruido, no del sonido y la furia. Acuérdense de Macbeth, la vida contada por un idiota lleno de ruido y de furia. No, ¿a qué apela dice Noam Chomsky el neoliberalismo como proyecto cultural? A la construcción de subjetividad en un mundo donde lo pautado es que reaccione frente a las emociones. Vos ni siquiera abrís un texto al que le ponés me gusta o lo rechazas, porque en realidad es tu prejuicio, o sea, antes de conocer lo que se antepone. Ahora, eso que pasa, qué sé yo, te cuento, por ejemplo, yo tengo hijos que les gusta mucho el cine de suspenso. Y al principio, cuando me dice, papá, cine checheno, papá, cine iraní, lo simplifico también a lo bestia, porque entras en otra órbita cuando alguien te propone algo en lo cual el suspenso no sea lo central. ¿Qué pasa con alguien habituado a la rapidez y instantaneidad? Tiene que pensar. Hay una Esta sociedad, particularidad en una palabra. Suspenso viene de suspensión. Esta situación ante el arte, la necesidad de suspender el tiempo, de que el tiempo deje de ser cronométrico, de que el espacio deje de ser físico. Una cualidad que tiene lo artístico, que ninguna otra o conocimiento humano tiene, es que puede abolir el tiempo y el espacio. Esa situación mágica para la mente humana, incluso como liberadora, en donde este espacio se puede convertir en otra cosa, en donde este relato se puede convertir en otra cosa, en donde el círculo puede ser dicho de muchas maneras, pero el poder del fuego, el poder encantador del fuego hace que las palabras sean distintas, hace que el tiempo se suspenda y ya a nadie le importe más que sigue. Esa es la cualidad. Sí, Rubén, y además hay algo importante. ¿Cuál es la cultura popular y cuál es la cultura de masas? Porque hoy me parece que, teniendo riquísimas experiencias como la cultura española, ¿no? Hoy hablamos de García Lorca y hablamos de Miguel Hernández, hablamos de la generación del 27. ¿Qué es cultura popular? ¿Qué radar construye la ciudadanía para entender que te están vendiendo un artículo fabricado, que puede ser un bestseller, que puede ser algo que mañana te vas a olvidar porque es perecedero, es un producto para vender? Me parece que hoy esa educación artística, porque hay algo de la cual nosotros no podemos prescindir, la educación artística. Vos podés ser artista, pero en la escuela deberíamos
tener la educación artística. Ale. A nadie puede privársele de la educación artística. Puede ser ciudadano sin educación artística. No, yo tengo una idea que Me gusta que levantes la mano. Sí, bueno, el protocolo. No, a mí me gusta siempre la idea pensar que si hay algo que somos las personas, y para mí está demostrado en la niñez, siempre lo digo, Sí, me han sí, escuchado muchas veces, perdón por la... Sí, por no, la yo me reiteración. anticipo, pero este es un programa que mucha gente nueva, todo el No, tiempo. porque para mí me parece que es algo para prestarle otro tipo de atención. Debe haber muchísima gente que escribió sobre esto, como uno generalmente empieza a descubrir después, ¿no? Pero porque a mí me parece tan obvio. Seguramente Paulo Freire y todos los que han pensado estas cosas, yo creo que las personas somos antes que nada artistas. Eso lo demuestra que cuando somos niños, hasta los 7, 8 años, hasta que no nos coartan todas nuestras expresiones artísticas, todos, o pintamos, o bailamos, o actuamos, o cantamos, o dibujamos. Si no hacemos todas las cosas juntas, que para mí la mayoría de los niños hacemos todas esas cosas juntas, sobre todo cuando hay un ambiente propicio. Pero difícilmente, salvo que los hay también, uno que sea muy bueno o que tenga una inclinación por las matemáticas, ya desde que uno no sabe de dónde la trae, pero la tiene. Pero todos y todas las personas, cuando somos niños, está comprobado que tenemos esa conexión con lo artístico, que la sociedad en la que ingresamos se encarga de ir recortando. Entonces, con respecto a nuestra escuela pública, todos nosotros, los que fuimos a la escuela pública, tenemos plástica, ¿sí? Y tenemos también música. Sí. No tenemos teatro. Entonces yo me fijo en eso que no tenemos y que es lo que yo digo, para mí es necesario. Yo he dado clases para niños y he dado clases para adolescentes. Y hay algo ahí, sin restarle para nada, porque adoro tanto la música como las artes plásticas, sin restarle importancia. ¿Fuiste maestra de escuela? No. Otra primicia, ¿no? No, de escuela no. Tenía un taller con una amiga de teatro y teníamos niños y adolescentes. Qué lindo. Más o menos, bueno, no importa. No estoy hablando de mí, digo que la experiencia indicaba que sobre todo a los adolescentes, porque los niños seguían desde la casa, venían muy conectados con todas las actividades artísticas. De hecho, los padres los traían al taller de teatro. Pero los adolescentes ya habían roto esa conexión y de alguna manera estaban intentando seguir por ese camino para poder expresar, porque lo que contaban eran historias de ellos. Lo que surgía en el teatro, en los talleres de teatro de adolescentes, eran sus propias historias. Y el mundo adulto, que ahí yo pongo esa otra, generalmente no está por todo esto que vos decís, porque ya estamos acostumbrados ya por momentos no tenemos, y mucha gente no la tiene definitivamente, vuelta atrás. No acompañamos de la manera que deberíamos esa formación artística en el rubro que fuera, que la persona elige. Restamos importancia a las historias de los adolescentes, restamos importancia y muchas veces nos convertimos en la voz de los niños y de los adolescentes, ya habiendo pasado por eso y habiendo perdido esa conexión primaria con el arte que teníamos de niños. Entonces, yo creo que son cosas como para ver, y desde el Estado, siempre lo digo, en la escuela pública, teatro tendría que ser una materia más de la formación que recibimos. Totalmente de acuerdo. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer en los talleres a los docentes para ponerlos en situación de niño, como propone Graciela Montes en La Frontera Indómita. ¿Cuándo el encantamiento del lenguaje artístico entró en vos? ¿Aparece la voz de una abuela, de un abuelo, de un tío leyéndote un cuento? ¿Aparece alguna imagen artística que te deslumbró? La pregunta es, ¿qué hiciste con ese encantamiento? Las abuelas cuentacuentos, que son una maravilla, un voluntariado, implementaron, es una palabra fea, crearon
en pleno 2001, porque iban a visitar en los comedores escolares 2002, esto, dar de leer. Es tan importante dar de comer como dar de leer o dar arte. Ese gesto amoroso, empático, pero sin perder tu propia infancia, porque eso es otra cosa, la didactización o la escolarización del arte como obligatoriamente tenés que saber. Claro. Teoría y solfeo, Rubén. Y Claro. Rubén, que le ama la música, Como un tiene castigo, que recitar digamos. como el conocimiento un como un castigo, en vez de como una gracia, ¿no? No. Claro. Sí, proyectos que pensamos, que nos permitimos pensar de un país donde integra el arte a nuestra Argentina. La Argentina, ayer tenemos un programa de radio los martes que se llama No Tan Distintos y tuvimos la dicha de escuchar a un músico que después de hablar de los grandes compositores franceses como Debussy, Satie, dijo la Argentina y la música de la Argentina, desde el Cuchi Leguizamón, Mercedes Sosa, y nombró a muchísimos, a Atahualpa Yupanqui, a Spinetta, a tantos compositoras y compositores, de una riqueza, de una bueno, vos debes saber, de una majestuosidad en la creación, pero que las nuevas generaciones, ¿cómo? En la creación de la identidad. De la identidad, no es que es solamente en la creación musical, sino en lo que nos representa a nosotros dentro de la música como pueblo. Claro, y que Eso, Alejandra. Sí. Mira, yo te quería decir, pero voy en la misma dirección. Yo llegué tarde al chamamé porque, confesión, analfabetismo cultural. Cuando yo iba a la escuela se decía no seas guarango o no seas guaranga. Después llegué a la expresión de que eso significaba no hables el guaraní. La otra expresión, en el lenguaje está la ideología. Claro. La otra expresión, cual era muy típica, hacer algo a lo chamamé. Cuando yo me vinculé con los estudiosos del folclore, me dijeron, chamamé en guaraní significa estar en la lluvia con el alma mía. Hablando de poesía. Pero esa no es la mejor parte. Zapucay no es el mero grito. Cuando el chamán invocaba en días de eclipse, para que no se acabara el mundo, o en días de sequía, como los que tenemos ahora para que llueva, el zapucay, ¿qué significa en guaraní? Le arde o le quema el sonido en los ojos. Fíjense esa metáfora. Le quema o le arde el sonido en los ojos. Después descubrí, no era una música, en realidad era un ritual musical que además se danzaba en ronda, se rezaba danzando en ronda. Era la música del ritual. Bajo el fuego. Cuando vos descubrís eso, vos decís, nadie puede saber una lengua si no entiende su cultura, su cosmogonía, su horizonte de sentido. Yo, habitante chaqueño, criado escuchando chamamé, sin embargo había sido mal educado es la música del populacho, del pueblo, de los sectores carentes de cultura. Esa miopía cultural que en mi escuela primaria me habían inculcado, aparte por cierta enemistad entre Chaco y Corrientes, cuando yo pude cruzar los puentes que me separaban con la cultura guaranítica, un pueblo guaraní que además el himno sagrado de los muertos de los guaraníes tiene la misma validez que el Popol Vuh de los mayas. Para ellos las palabras son almas, almas, buscaban la tierra sin mal, pero no la buscaban en el cielo, la buscaban. Cuando empiezo a descubrir todo eso, digo, bueno, descubrir una música, como esa experiencia que hizo León Gieco, recorriendo de Ushuaia a La Quiaca, vos te encontrás con una diversidad cultural, lingüística, de tradiciones. Eso es un país. Porque si vos pensás un país desde una sola tradición, siempre hay alguien que queda afuera. Siempre hay alguien a quien no le tocas la tecla de subjetividad para que vibre. Pero eso no es algo que nosotros, a mí me gustaría que me lo expliquen ustedes que son más inteligentes, más sabios, más estudiosos. No, de verdad, pero no es una cuestión, porque a mí me subyuga aprender y escuchar. No
una política llevada a cabo, y ahora haciendo lo de Scalabrini también me invita a pensar mucho en esto. Después tenés que contar qué es lo de Scalabrini. Sí, pero no es una política subterránea, de las que no se ven, de las que ves muchos años después o muchas generaciones después. Esta de atomizar a la República Argentina en tantas partes como se pueda, para que no podamos asumir cada uno de nosotros en cualquier lugar del país que estemos, que estamos integrados también por todo eso. No necesariamente nacer en La Quiaca o en Ushuaia o al borde del Paraná significa que vos no puedas acceder a eso, porque eso es parte de tu país también. Pero hemos vivido tanto tiempo, nuestra historia es muy sangrienta también, Sí. y quita mucho las ganas de, ¿no? Aislarlos, Y lo que es- aislarlos significa convertirlos en islas, Claro, sí. separarlos, Sí. no dejar Aislar, fluir. aislar. Tete Romero, decías recién, hace falta tiempo. Me acuerdo cuando creo que estaba Nun, era una Secretaría de Cultura, se inauguraba un programa de casas, no me acuerdo el nombre. Libros y casas. Libros y casas. Sí. Se entregaba una casa popular con una biblioteca con, como yo te dije, no me acuerdo el número, pero 30 volúmenes Sí. de los clásicos nuestros y latinoamericanos. Muy lindo programa. Sí. ¿Qué pasó? Se hizo un estudio. La mayoría de esos libros, después de un tiempo, estaban nadie los tocaba o no estaban más. O no, se habían vendido. Porque el tiempo del interés no se despierta de un día para el otro. Claro, sí. El interés por nuestra identidad. Y ahí Vos hablabas... está, esto que dice Juan es estupendo, pero nos pasó también con el Ministerio de Educación, se repartió 96 millones de libros, pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue la pedagogía de la lectura para convertirlos no en algo que te daban, sino en algo amoroso? Es decir, es esta cuestión. Claro. No basta con cambiar las condiciones materiales Claro. de una persona. Ahora tenés una biblioteca. ¿Cómo se construye el deseo? Claro. Pensemos en el arte. ¿Cómo se construye el deseo? El sujeto deseante que decía Alejandra, ¿cómo hacemos para... Pregunta, Sí. a ninguno lo que estamos sacando dinero. No, pero bueno, lo estamos pensando, lo estamos poniendo en palabras y lo estamos conversando. Es más, hablabas de Federico García Lorca, fusilado por el fascismo. Miguel Hernández, recitando poemas en las trincheras, Ahí está. recitando poemas para levantar el alma de esos soldados muertos de hambre, de frío, desahuciados, luchando por un mundo mejor, si querés, para ellos. El arte como motor y pilar de una identidad que en la última de las últimas nos restituye. Por eso te pregunto, ¿ves un horizonte posible de instaurar un proyecto político que tenga al arte como pilar desde la educación inicial? Digo, incluso colectivo, porque siempre es colectivo. Vos hablabas de una cultura y nosotros compartimos un término que fue muy cuestionado, que fue culturas en plural, porque tenía que ver con, cuando trabajamos en un proyecto juntos, que tenía que ver con la idea de una ley de las culturas y hablamos de culturas en plural, no porque se nos haya ocurrido solamente a nosotros, sino porque recorrimos y escuchamos tanta diversidad y tantas personas que no se sentían representadas por la cultura De argentina. pueblos originarios, ¿te acordás de Calilegua? En Calilegua, ¿ves posible, no te digo mañana, pasado, y menos en estos días que estamos viviendo, me parece a mí, una opinión personal, por supuesto, un buen cimbronazo, un buen despertar hacia ver, bueno, cómo... Dicho en otros términos, Sí. ¿es posible vivir en el esplendor y en la riqueza en vez de crearlo como separación? A mí me gusta pensar no en la palabra posible, sino en la palabra indispensable. Nosotros por ahí estamos hoy enfocados en una cuestión
territorial, nacional. Yo creo que estamos en una encrucijada civilizatoria donde el secretario de Cambio Climático de la Argentina es amigo y me dice, Tete, estamos en el 2031, a vos que te gusta la ciencia ficción. Le digo, sí, pero en la literatura, estamos en el 2021. No, estamos en el 2031. ¿Por qué? Para bien y para mal. Porque en 1 año y medio de pandemia hicimos tecnológicamente un salto que no lo hubiéramos hecho en tiempos de cotidianidad. Y en la otra, porque en cuanto al cambio climático, lo que esperábamos para el 2030 lo estamos viviendo. Estamos viviendo el segundo de los años de la era de las catástrofes previsibles. No quiero ser apocalíptico, pero esto nos pone a nosotros en lo que serían las humanitas, ¿no? En una coordenada civilizatoria. El arte, para que haya un arte, una educación artística, es necesario un proyecto cultural de nación. No tenemos un proyecto cultural de nación. No se puede crear por decreto el sujeto deseante. Si no hay el debate de cuáles son los sentidos que le damos a nuestra forma de vida comunitaria, yo siempre recuerdo lo que decía Rinesi, gran lector de la filosofía del siglo XVII. El tipo decía, hay 2 grandes pasiones. Yo digo, qué binario que sos. No, escúchame, me decía. Él vinculó Shakespeare con qué esta hermoso, época. qué hermoso. ¿Y qué dijo? 2 hombres pensaron lo siguiente, Spinoza y Hobbes. ¿Qué pensó Hobbes? Dijo, vamos a ser un poco más plurales, ahí vienen hombres y mujeres caminando en el desierto y yo estoy en el castillo. ¿Cómo me preparo para recibirlos? Media biblioteca te dice, con miedo, ¿a qué vienen? No son de acá. Mirá los rostros, cada uno adjetive y póngale en su cabeza. Si se imaginan eso, ¿no? Nos preparamos con miedo. La pedagogía del miedo tiene una política del miedo, que es represiva. Yo tengo que educar a que haya generaciones que cuando llegue alguien en tu barrio, en tu teatro, en tu espacio, vos te prepares con tu sistema defensivo. Ahora, ¿qué construyó la ética? Eso es Hobbes, el Leviatán. ¿Qué construyó la ética de Spinoza? Dice Rinesi. Podés prepararte también con esperanza. Es decir, miedo por un lado y esperanza, porque también son los que te faltan para entender aquello que no entendés. Ahora, educar desde una pedagogía del miedo es una política. El arte te genera empatía. Vos tenés que lidiar con distintos personajes. Y si la obra no es binaria, o sea, si es artística, o sea, esto que me enseñaste vos es tragedia, porque todos tienen una parte de razón, ¿no? Tenés que empatizar. Viniendo para acá, ayer hablábamos de Mario Benedetti, ¿lo conocés? Y decíamos de él, porque ayer hubiese cumplido 101 años, ¿no? Sí. Y él decía, la esperanza es lo último que se pierde, pero lo primero que se recupera. Viniendo para acá, ¿no? Un poeta nuestro, lo primero que se recupera. ¿Cómo apoyar la esperanza? Nosotros decíamos, y siempre con Alejandra, que compartimos el programa, acá con Rubén también decimos siempre, y dijimos, no en la cuarentena profunda, pero cuando los artistas que fueron de los más golpeados, como todo el mundo fue golpeado, y hubo trabajos que fueron más golpeados, porque se cortó de cuajo. Entre esos, actores, actrices, y un montón de actividades más, mozos, no sé, miles de otras. Todo. Muy poco. Pero sin embargo decíamos, ¿qué hubiese sido? Y vos lo decías, me acuerdo, escucharte en el programa, pedir en el micrófono que la ficción nacional, que repitan capítulos, que la ficción nacional, que era trabajo y que aparte eran nuestras historias. Claro. Que en vez de pasar otras cosas, es pasar nuestras historias. Ahora, después hay una parte que uno no maneja. Uno puede decir, qué bueno sería, acá podemos conversar y podemos decir el arte como educación, pero hay un punto que tiene que ver con una programación y una proyección de un proyecto político.
si tiene o no tiene la parte identitaria y el arte como motor central de eso que hablamos siempre, ese universo emancipador definitivo que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Totalmente de acuerdo. Te cuento una experiencia en la que estamos embarcados en el Chaco, que es, la feria se llama Volver a leer en comunidad. Hay muchos puntos de lectura y la idea es precisamente, aparte hay una cuestión que es clara, que cada uno que participe se le paga, porque hay otra cosa con la que hay que lidiar. Lo que hacemos nosotros es un trabajo, porque es una elección, elegimos esto y no otra cosa. Claro. Eso, el primer reconocimiento es que te tienen que pagar, y lo otro, me parece que nosotros tenemos que curarnos en comunidad. ¿Cómo imagino la post-pandemia con un proyecto cultural de nación que salga a decir, vamos a contarnos lo que hemos vivido en comunidad, vamos a escucharnos y vamos a elegir las disciplinas artísticas, vamos a fomentar la ficción nacional, vamos a fomentar las comedias provinciales, concursadas, vamos a volver a poner a la gente ante el fuego, no ante el fuego del saqueo, porque el fuego también, ojo, el fuego puede arrasa, quemar, puede destruir, o el fuego puede convocar, como las pasiones. Puede crear. El fuego es creador, o el fuego es, fue robado a los dioses, sabemos, y el precio es caro, pero me imagino esto, ¿no? Me imagino porque además es lo más económico y valioso, confiar en los tuyos para restañar heridas, para escuchar, y me parece que y ahí esto entra, es una perdóname, posibilidad. entra la tradición en la confianza en lo nuestro, entra la tradición. Tradiciones, yo te diría que hay un problema que es, está muy claro en la literatura, pero también en todas las dos. Yo me dediqué, por ejemplo, con Mempo Giardinelli, a hacer un mapa canon de la literatura argentina. Universidad por universidad, ¿dónde se estudia literatura argentina? Los cordobeses no estudian a los cordobeses, no leen a los cordobeses, y así. Entonces se confunde una gran tradición que es maravillosa, la del Río, La Plata, con literatura nacional. El resto hace literatura provincial o regional. Yo estoy de acuerdo con los estándares de calidad porque no es lo mismo. A mí no me gusta el concepto de literatura regional ni lo folclórico. Me parece que un país no tiene una sola tradición, tiene muchas tradiciones, tiene una diversidad. Ahora, todos los argentinos y las argentinas tenemos el derecho a entender un país como diversidad de tradiciones, porque si te educan en otra, las otras que son pobretonas, cenicientas. Pero hay una síntesis de lo que decís, ¿no? Que está en un poema de Mallarmé, dice recuperar la palabra de la tribu. Claro. ¿No? Eso que hablabas desde el comienzo, de recuperar, no lo tradicional, recuperar lo arcaico, lo que está más enraigado que lo tradicional, de donde lo tradicional bebe, digamos. Es decir, el fondo del aljibe, recuperar el agua primordial. Acuerdo, pero a condición de no acallar las voces de las jóvenes y de los jóvenes. No, claro que no. Esa tensión entre tradición y vanguardia es la posibilidad de que entendamos que no hay transmisión sino recreación, disputa. No reconoces a tus padres y madres, reconoces a tus abuelos creativos. No. Siempre hay rescates porque cada generación tiene el derecho de revisitar los museos, hacer lío, desorganizar y hacer nuevas síntesis. Pero para eso no hay transgresión sin conocimiento de las tradiciones. Esta cuestión, ¿no? Charly García pudo inventar, digo, un oído absoluto, pudo inventar lo que inventó, porque el tipo tiene un conocimiento de lo clásico. Absolutamente. Y hablaba de las regiones, y pienso, recién nombraste a Scalabrini. Hubo un proyecto, y cuando antes de arrancar oficialmente el 10, porque ahí está en el 10, quiero recordar que estamos transmitiendo de Espacio Lavallén. Hermosísimo. Sus pinturas son de Julio, desde el barrio de Constitución, de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando pensabas en regiones, digo, también, y hablabas de los puertos privados, también en esa época hubo un proyecto de desconexión de regiones, ¿no? Había una red ferroviaria que conectaba todo.
las regiones, los pueblos, que fue cortada, cercenada y acabada. Sí, y antes de ser acabada y todo eso, era de los ingleses. De hecho, lo hicieron ellos. Exactamente. Por eso, era todo un entramado, la red ferroviaria, que traía de distintas partes la Al materia puerto. prima al puerto, los barcos iban derecho para Londres, para Inglaterra, hacían los productos y volvían y nos los vendían. Por eso es que la industria nuestra nada, porque nosotros Nada. comprábamos las cosas hechas afuera, Se recuperó con nuestras materias con primas. sí, eso fue el centenario, ¿no? Después el devenir de la historia y el tiempo y todas Igual las que cosas. con los objetos artísticos. Claro, Las llamadas obras de arte, que también son objetos, tenían el mismo mecanismo. Entraba el arte culto desde Europa aquí y se repartía desde el puerto al conjunto y armaba el modelo del que vos hablás, donde todo pasaba en Buenos Aires, digamos, y quedaba eclipsado el país. Y todos los grandes del interior que vivían, si no triunfaban en Buenos Aires, era como que no triunfaban en París, porque el paso que seguía era triunfar en París. Por eso el hecho maldito de ese país que alguna vez, en palabras del hijo de Julio Argentino Roca, se soñaba, cierto país, ¿no? Se soñaba como la perla más preciada de la corona británica, fue la irrupción de un proyecto nacional y popular que pensó en un proyecto nacional, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? Como cuando Alejandra gráficamente decía las terminales de las estaciones ferrocarriles paraban allí donde había un ingenio azucarero, por ejemplo, en el Chaco, que fue el primero que tuvo luz eléctrica en 1882, pero se confunde, ojo, que los pueblerinos de ese lugar, los habitantes suelen decir, tuvimos la primera luz eléctrica. No, tuvo la fábrica, no tuvo todo el pueblo. Todo ese dibujo era en función de una colonia. Ahora, cuando uno confunde la historia de la colonia con tu historia, los intereses ajenos con el privilegio de haber formado parte, educación mediante, de un país que se soñaba en un lugar y que no estaba, ¿cómo se hace para descolonizar no las mentes solamente, los corazones? ¿Qué relación tienen aquellos que se pensaron parte de la Argentina del primer centenario? ¿Cómo se hace para descolonizar esos corazones que pueden llegar a odiar a aquellos que plantean otra clase de país? Ese es todo un tema también. Sí, es todo un tema. ¿Y cómo arrancamos? ¿Por dónde empezamos? Ahora digo ahora porque yo siento estos días como, vuelvo a insistir, como la posibilidad de repensar, ¿no? Es decir, nos embarcamos en un proyecto que no estaba muy claro, cultural, y ahora repensamos, decimos, bueno, hay que repensar. Celebramos la democracia, felices de poder decir y de escuchar. ¿Qué pata le toca a la cultura en lo que viene? Primero, no gobernar por decreto. Me parece que la pandemia nos aisló, nos desvinculó. Sí. Nosotros en la Argentina necesitamos un gran congreso argentino de cultura, de abajo hacia arriba, pero no pensado como un evento donde las y los notables nos digan ¿qué hacer? Claro. Me parece que el qué hacer debe salir a buscar, hay que salir a buscar un sujeto coral, deseante, que desde lo que hacen todos los días, porque han elegido hacer lo que hacen, pueden decir lo que necesitan. Nosotros necesitamos una ley federal de cultura, un congreso, o lo que define un sujeto deseante. No tenemos un proyecto cultural de nación porque no lo hemos discutido, pero necesitamos escuchar. Rodolfo Kusch, a mí me encanta Rodolfo Kusch, en América Profunda cuenta que él había sido educado en la filosofía para decir, Juan, 2 puntos, ser y estar. Si querés saber filosofía, es ser o estar. Y el tipo venía de Alemania, venía fascinado y se encuentra con la comunidad aymara, andina.
y está explicando lo más didácticamente porque él quiere ser docente de su pueblo. Hasta que el líder de esa comunidad le dice, nosotros no pensamos así, ni ser ni estar, estar siendo. Y así nace su estar siendo indoamericano. Le dice, y los pronombres que ustedes usan, nosotros los usamos de otra manera. El estar siendo es comunitario y la cultura y la naturaleza están mezcladas. Claro. Nosotros no somos propietarios de la tierra, nosotros venimos de la tierra. Cuando empieza a escuchar esas categorías dice, entonces, ¿qué es lo universal? ¿Qué es lo universal? Estas categorías que siguen siendo importantes para mí no me funcionaron allí. Dice, yo había desarrollado todo, lo único que no había desarrollado, por eso no era inteligente, es el don de la escucha. Sí. Porque para aprender hay que escuchar. Y este es un momento de mucha escucha, donde no hay que quedarse enojado porque no te votaron, sino que hay que escuchar. Tampoco la simplificación. El pueblo votó a la derecha. Es decir, salir de los binarismos, no digo que sí ni que no, salir de los binarismos y tratar de ver cuáles son las emociones que primaron en ese voto. Esa pedagogía de la escucha, que es tan válida para el arte como para la política, me parece que es lo que nos hace falta. Abandonar las recetas. ¿Qué es la comunicación, en definitiva? Me hiciste acordar, Horacio González, nuestro querido compañero Horacio, cuando le tocó escribir los fundamentos del proyecto de ley federal de las culturas, dijo algo así como, y en relación al curso, la cultura es un tejido complejo que está en permanente cambio, por lo tanto una definición concreta, estática e inmóvil va en detrimento de la propia dinámica de la matriz cultural, ¿no? De los movimientos culturales, sobre todo si uno tiene la práctica de la escucha. ¿Ves con expectativa, esperanzador este momento para que nos escuchemos y para que construyamos o empecemos de a poquito a ir juntas y juntos y colectivamente a un proyecto de país donde la cultura en algún momento sea uno de los pilares centrales de cualquier proyecto político? Qué pregunta, ¿no? Sí, larguísima, por lo menos larguísima. Sí, ya me perdí cuando en la segunda palabra. ¿Cómo danzar en un alambre de púas sin parecer? Sí. No, yo creo que no nos queda otra. Lo más saludable, no sé si habrá la voluntad, espero que sí. Creo que hay sensibilidades capaces de entender, pero creo que no nos queda otro, ni como civilización, ni como país. Porque además el concepto, todos los conceptos son históricos. ¿Cuál es el concepto de democracia en Perú cuando te hablan de la peruanización? ¿Cuál es el concepto de democracia de Bolsonaro? ¿Cuál es el concepto de democracia en aquellos que no creen en la democracia? ¿Cuál es el concepto de democracia de los tanques comunicacionales que construyen subjetividad? Yo creo que los que tienen que extremar la imaginación, la sensibilidad, su capacidad de pensar por qué están ahí y no en otro lugar, es aquellos que desde los proyectos emancipatorios, nacional y populares, centro izquierda, progresista, como se los quiere llamar, están ahí porque afuera está el horror y la barbarie. Yo creo que es esto, cuando uno dice el horror y la barbarie campean para destruir el ambiente, para destruir la civilización, porque destruir la civilización es también destruir los lazos a través de los cuales nos reconocemos iguales pero diferentes, ¿no? Yo creo que está en juego eso que es del orden de lo civilizatorio, esperarte con esperanza. Entonces, volviendo a lo de Rinesi, allá están las mujeres y los hombres que no nos votaron. Allá están las mujeres y los hombres que tienen rabia, que le falta el calzado, que le falta la ilusión, que le falta quien se murió en la pandemia, que le falta lo que le falta el deseo. ¿Cómo lo vas a esperar con miedo?
si eso que le falta también te falta de alguna manera con vos. Es decir, tenerle miedo a eso es renunciar a la política. La política no es el arte de lo posible. Para las gestas emancipatorias, la política es el arte de convertir lo imposible en deseable y luego posible. Es el arte de convertir lo que una sociedad cree imposible. Eso lo hizo Eva Perón. Eso lo hizo Eva Perón cada vez que miraba a los imposibles y a los nadie de la historia, y allí veía necesidad y decía, a por los derechos. El arte de convertir lo imposible en deseable primero, para lo cual hay que, no puede ser por decreto y luego posible. Yo creo que va por ahí. Tete, te tocó la noche 10. Podría ser, se me viene a la memoria la noche del 10. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar ahí, los que están ahora y los que estarán después. Chau, gracias. Gracias Teo y Caro del lado de la producción. Gracias, chao.